Independientemente de eso no depende de nosotros. Nuestro reto es un reto estrictamente técnico, jurídico, de evidencias y que sepa la verdad. Para el presidente Álvaro Uribe Vélez, la verdad es el bien fundamental. Sí, eso me lleva a la siguiente pregunta, profesor Granados. ¿Eventualmente el expresidente renunciaría a la prescripción? No, nosotros no vamos a renunciar a ningún derecho, eso que quede claro de entrada. Lo que queremos es que se pueda probar y estamos haciendo toda la tarea como hasta ahora lo hemos hecho desde el día 1. Aquí no ha habido sino un reclamo constante de que se cumpla y se respeten las normas jurídicas. Al presidente se le investigó a escondidas, se le negó la existencia de una investigación, al presidente se le violaron sus derechos de violabilidad de las comunicaciones, que tenemos todas las personas, y él no es uno menos para no tenerlo. Al presidente se le sometió a unas filtraciones sistemáticas del caso ante ciertos periodistas. Al presidente se le llevó de una manera grosera a que ni siquiera se le permitiera rendir su versión libre antes de llamarlo públicamente a una indagatoria. Al presidente, además de eso, se le sometió al escarnio de una detención inmerecida, así fuera domiciliaria. Y al presidente además se le ha llevado a este proceso de estar sometido a unas audiencias interminables con una búsqueda de testigos que realmente no han aportado nada y con una lista de alegadas víctimas que lo que han hecho es tratar de mancillar su honor. Ahora es la oportunidad finalmente que tenemos de poner las cosas en orden. Para empezar, solamente podrá una de las alegadas víctimas ser el vocero de las víctimas, porque así lo ordena nuestro ordenamiento jurídico. Así que ya no vamos a tener ese discurso interminable de ataques políticos. ¿Y usted ya sabe quién es esa de las víctimas? No, eso será en la audiencia, será en debate ante el juez, allá habrá que cada uno postular. Pero supongo que será el senador Cepeda, ¿no?, que es la contraparte. Pues eso es una determinación que tendrá el juez o la señora juez, una vez que cada víctima o alegada víctima se presente, fundamente en concreto por qué lo es, porque el momento procesal es esta audiencia de acusación, y ahí, como existe solo un acusado, conforme a nuestra legislación, tendrá que determinarse cuál va a ser el vocero de las que se acepten como alegadas víctimas, y es una determinación que le corresponde a la judicatura, no a nosotros. Nosotros podemos escoger quién va a ser el vocero de la contraparte. Felipe le pregunta si renunciarían a la prescripción. ¿Cuándo prescribiría técnicamente? ¿Cuál es la fecha en la que eventualmente prescribiría el caso contra el expresidente Uribe? El 9 de octubre del año 2025. ¿Del año entrante? Sí, correcto. ¿Y por qué 2025? ¿Qué pasa en esa fecha? ¿Qué se cumple en esa fecha? No, esta es la regla. El término prescriptivo es 12 años, que se interrumpe con la imputación, como aquí se determinó por una decisión de la Corte Constitucional que la imputación es equivalente a la indagatoria. La indagatoria ocurrió el 8 de octubre del año 2019. Conforme a esa determinación, esa interrupción genera que se corra el término por la mitad, es decir, en lugar de 12-6, a partir del 8 de octubre del 2019, eso se cumpliría el 8 de octubre del año 2025, es decir, que al día siguiente, 9 de octubre, ya estaría prescrito conforme a las reglas técnicas. Pero hablando en plata blanca, es poco probable, porque todavía no se sabe ni siquiera la fecha en la que comienza el juicio. Y estos juicios en Colombia, pues este en particular por mediático seguramente va a ser dilatado. Poco probable de que se surta este juicio antes de que termine octubre del año entrante. Pues yo no sé, yo no tengo una bolita de cristal de esto pasar, qué va a pasar, si se va a agotar el juicio antes, si se va a agotar la segunda instancia, que seguramente habrá cualquiera que sea la decisión, que esperamos obviamente sea absolutoria. En fin, eso es una especulación, algo que no nos corresponde. Tenemos que estar concentrados en lo que sigue en este momento. ¿Y la prescripción sería primera y segunda instancia? Como todo en la vida, pues tiene siempre debate, primera y segunda instancia, seguramente habrá debate, dependiendo de cuándo ocurra, en manos de qué autoridad ocurra, pero repito, nuestro cometido ahora no es ese, nuestra concentración está exclusivamente en el tema de la defensa jurídica de fondo. Porque es una posibilidad. ¿Prescribirían los dos delitos, doctor Granados? Fraude procesal y el otro soborno a testigos. Soborno a testigos. ¿La compra de testigos? Pues si eso llegara a ocurrir, sí. Pero en este momento, repito, no es nuestra preocupación. Nuestra preocupación es el tema de fondo
adelantar las audiencias y que quede claro, absolutamente claro, porque la verdad causa pesar, dolor de patria, que la Fiscalía en su autonomía haya tomado la decisión de llamar a juicio con un fundamento que claramente es equivocado. Sí, precisamente, abogado Granados, ¿cuáles son los tiempos? El paso a paso que usted nos acaba de contar antes de llegar posiblemente a esa fecha del 2025, ¿cuáles son los tiempos que vienen ahora en esta etapa de juicio? Ayer quedó presentado el escrito de acusación con sus anexos, sujeto de reparto aleatorio que le correspondió, según informa el Centro de Servicios Judiciales, al Juzgado 44 Penal del Circuito de Bogotá. Este juzgado, a través de quien lo preside, una señora juez, tendrá que recibir la carpeta, que ya la tiene en sus manos, y fijar una fecha, probablemente una o dos fechas, según lo que estime, según su criterio, para la realización de la audiencia de formulación de acusación, citando a todas las personas que se mencionan en este escrito de acusación como partes e intervinientes, es decir, Ministerio Público, alegadas víctimas hasta ahora, por supuesto que la defensa y la Fiscalía. Y ya a partir de este momento, quien tiene el control del proceso es el escenario judicial, que es la señora juez 44 Penal del Circuito de Bogotá. Luego de formular la acusación, se hace el descubrimiento probatorio de parte de la Fiscalía y luego de parte de la defensa, y posteriormente, agotado eso, se da inicio a la audiencia preparatoria, en la cual se da todo el debate acerca de cuáles son las posibles pruebas a ser solicitadas y practicadas en juicio, y una vez que eso se decanta en un tema muy técnico de debate, finalmente se fija fecha y se realiza la audiencia de instalación del juicio, teoría del caso y práctica de pruebas, que concluyan luego con unas alegaciones finales y después con un sentido del fallo y una decisión sujeta a recurso de apelación, seguramente que conocerá el Tribunal Superior de Bogotá, en una sala que hasta ahora pues no se ha definido porque no ha llegado el caso allá. Ese es, digamos, el decurso normal. Luego cabe, si fuese el caso, un recurso extraordinario de casación que conocería la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, y eso es lo que agota el proceso penal en Colombia. Sí, por eso decía yo que esto no va a ser relativamente rápido. Doctor Granados, quiero hacerle una pregunta final, porque si hubo compra de testigos, si hubo fraude procesal, el delito al fondo, gravitando, el tema es si el expresidente Uribe era socio, era amigo de los paramilitares. Y me parece que aunque no está explícitamente en el proceso, ese es el fantasma que ronda. Uribe compró testigos para librarse de la acusación de que era cercano al paramilitarismo en los años 90. ¿Este tema usted lo ha hablado con el expresidente Uribe? Pues usted entenderá, Néstor, que pues yo no voy a discutir públicamente lo que ha hablado en mi relación con mi cliente, eso está privilegiado, pero lo que sí le puedo decir es que soy testigo, aquí ya ni siquiera lo hablo como abogado, sino como testigo, de que no ha habido nadie que en Colombia haya combatido más el paramilitarismo que Álvaro Uribe Vélez. El tema de la hacienda de Guacharacas, de la vinculación de Santiago Uribe, ¿es posible desvincularlo de eso que usted acaba de decir? No, es que no hay que desvincular nada. Guacharacas no tiene ningún problema de fondo jurídico. El caso estaba muy claro para mí, y el tema de los mal llamados 12 apóstoles, el caso Santiago Uribe Vélez, hace más de 3 años terminé los alegatos en defensa de Santiago Uribe Vélez. Está en manos de un señor juez especializado de Medellín, y quien en algún momento tomará la decisión que espero sea claramente absolutoria de Santiago Uribe Vélez. Así que, repito, para mí, y espero que pronto para la historia, todo eso está muy claro. Sí. Entre otras cosas, usted termina siendo, y no por coincidencia, abogado de los dos, de Santiago Uribe y de Álvaro Uribe Vélez. Escuchan ustedes al abogado del expresidente Álvaro Uribe. Doctor Granados, gracias por estas explicaciones. Le deseo un feliz día y mucha suerte en su defensa. Gracias a ti, Néstor, y a todos en la mesa y la audiencia. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo.
En noticia del momento urgente en Blue Radio. Minutos, me preguntan muchos oyentes, Felipe, si el juicio al expresidente Uribe va a ser transmitido por televisión. No sé, creo que eso no lo sabe nadie todavía. Yo supongo que habrá acceso público. Pero lo que le puedo asegurar es que este va a ser el juicio más mediático en la historia de Colombia. Usted imagínese simplemente, Felipe, el escenario, el juzgado, Uribe sentado en el banquillo de los acusados, Uribe sentado por 2 delitos y la posibilidad de que el expresidente Uribe vaya a la cárcel. No estamos hablando de un tema menor. Sí, pues a lo primero es que acuérdese que durante la pandemia se expidió una ley que autoriza que las audiencias sean virtuales y así se han hecho desde la pandemia. Luego yo creo que va a ser pública, por un lado. Por el otro, pues miren esto, yo honestamente le digo, yo no veo al presidente Uribe vinculado con los paramilitares. Sí. Ahora, Porque entonces, ¿por qué los extraditó? Es que los hechos hablan por sí solos. Sí, Felipe. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que él hizo. Ahora, Felipe, es que los extraditó. Le pregunto, en este caso, Felipe, el tema es el abogado Cadena. Si Uribe no tenía nada que esconder, ¿por qué Cadena va a comprar testigos y a ofrecerle cosas a los testigos contra Uribe? No lo sé, pero ¿qué le hace a usted suponer que Cadena lo hizo con instrucciones del presidente Uribe? Yo creo que Cadena... Cuando él ha dicho que no. Felipe, yo creo que Cadena es una tapia. ¿Me entiende? Para decirlo claramente. Me parece que... ¿Una tapia quiere decir un delincuente? No, es un delincuente. ¿Una tapia en qué sentido? Sí. Es un bruto. ¿Cómo se le ocurre ir a comprar testigos? Yo no sé, no tengo los elementos de juicio. Néstor, creo que eso no lo sabe nadie, de si fue a nombre de Álvaro Uribe. Yo creo que lo debió hacer más para congraciarse con el presidente Uribe. El político más investigado, más esculcado en la historia de Colombia, sin ninguna duda. Sin lugar a dudas. A Uribe le saben cuántos escoltas tiene, a qué horas va al baño, qué hace, todo eso. ¿Usted cree que Uribe da la orden al abogado, vaya, compre testigos? No sé, me cuesta trabajo que en esa ecuación sean así de torpes. No, entre otras cosas porque una de las características que tiene el presidente Uribe es que nunca tiene reuniones en privado con una sola persona tú a tú. Él siempre hace las reuniones con testigos, siempre. No se le conoce una sola reunión en privado. Bueno, no sé. Entonces yo no veo al presidente. Eso solo lo sabe. Esa reunión, fíjese que ese dato que da Felipe... Vaya, mijo, compre unos testigos. No. Ese dato que da Felipe es relevante, Néstor, porque el producto de esa decisión de no reunirse en privado con nadie o con casi nadie, hay testigos del momento en que el abogado Diego Cadena, y ya eso lo han declarado ante la Fiscalía, le dice, presidente Uribe, es que yo hice tal cosa sin consultarle. Bueno, y es Cadena, el día... Es que las reuniones en las que se reúnen en privado es cuando ordena comprar testigos. Es que, francamente, la Corte Suprema de Justicia, la máxima instancia de lo penal, ordena detención de Uribe porque pensaba que había pruebas suficientes. Después 2 juezas de la República también consideraron que había pruebas suficientes. La actual Fiscalía lo mismo. El único que no vio todo esto, lo obvio, fue el fiscal Barbosa y su fiscal de absoluciones, Gabriel Jaimes. Bueno, perdóneme, Luis Ernesto, perdóneme que está hablando en este momento en directo desde Medellín el expresidente Álvaro Uribe, su primera declaración. Transmití al público las deliberaciones de la Corte Constitucional. Estas conductas que violan ampliamente el reglamento de la Corte le quitan toda la validez moral al fallo de tutela que debió ser anulado. Las diferencias entre la indagatoria y la imputación son muchas. En la indagatoria hay una serie de preguntas. En la imputación presentan los hechos relevantes y las normas jurídicas presuntamente violadas. Animadversión de algunos magistrados en mi contra. Los magistrados José Luis Barceló, Luis Antonio Hernández y Fernando Castro Caballero, al adelantar la investigación en contra de mi persona, negaron a mis abogados la existencia del proceso. Estos magistrados nunca me permitieron versión libre. Conocí el proceso cuando me llamaron a indagatoria. Entre julio de 2018 y agosto de 2020, estuve en libertad
cuando al decir de los magistrados soy una persona peligrosa para la sociedad. Entre el llamamiento a indagatoria y la indagatoria transcurrieron casi 15 meses. Y entre la indagatoria y la medida de privación de la libertad hubo otros 10 meses. Consideraron que yo soy un peligro para la sociedad, pero me tuvieron en libertad todo ese tiempo. Los magistrados Barceló y Hernández, en clara violación a los principios éticos de la justicia, siendo el primero presidente de la Corte, agitaron ampliamente el caso contra mi persona en medios de comunicación. El magistrado Barceló se atrevió a llamar a un programa radial a decir a quienes allí intervenían que yo había renunciado al Senado para evadir la Corte porque ellos me tenían agarrado. Los magistrados Barceló y Hernández agitaron en un programa de televisión de la mayor audiencia el caso contra mi persona. El magistrado Castro Caballero, al terminar su periodo en la Corte, asumió el poder de unas personas que me conocen. Estas personas le dijeron que tenían buen concepto mío, que porque este proceso contra mí, con ligereza contestó que porque yo tenía varios teléfonos. No he tenido sino uno. Los 3 magistrados que adelantaron el proceso contra mí participaron en la elección de los magistrados que me pusieron preso. Hoy, el magistrado Barceló, el ex magistrado Barceló, ante los mismos magistrados que contribuyó a elegir, los que me pusieron preso, según informes de medios de comunicación, defiende políticos. El ejercicio profesional del doctor Barceló como abogado litigante es buscar ante los magistrados que ayudó a elegir la condena de políticos como mi persona y la absolución de otros. En el medio de abogados y la justicia se conoce la animadversión del magistrado Luis Hernández contra mi persona. El magistrado Hernández acaba de terminar su periodo en la Corte y fue promotor de la elección de la nueva fiscal, que se eligió también con el voto del magistrado Hernández. Además, el nuevo fiscal coordinador de fiscales ante la Corte actuaba como magistrado auxiliar del magistrado Luis Hernández. La nueva fiscal general de la Nación, además, ha trabajado muy cercana al ministro de Defensa. Fue su segunda en la misión de Guatemala, que yo critiqué bastante. No obstante, mi prudencia, que ha llegado hasta el punto de no mencionar al ministro de Defensa en este tiempo del gobierno Petro, para nadie es un secreto la animadversión del señor ministro contra mi familia y para conmigo. Además de las causales taxativas de impedimentos, también hay causales éticas en las circunstancias políticas de Colombia. El magistrado ponente de mi encarcelamiento, César Reyes, trabajó con el gobierno Santos en el proceso de La Habana, del cual yo fui uno de los más. Escuchan ustedes al expresidente Álvaro Uribe. Esta es la primera declaración después del llamado histórico de la Fiscalía a juicio, un juicio que todavía no se sabe cuándo va a comenzar. En esta etapa, Felipe, Uribe está desde el ubérrimo hablando, como usted lo escucha, leyendo esta declaración. Esta debe ser la sala de su casa, en etapa de desacreditar a todos los implicados, a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya habló de la fiscal, del ministro de Defensa, de los investigadores. Etapa esta muy personal de Hernando todavía. Barreto, Néstor. Hernando Barreto fue magistrado auxiliar en la Corte Suprema de Justicia, en el despacho que conoció, entre otras cosas, el proceso del expresidente Uribe. Mi único afán fue clarificar los informes que me llegaban de manipulaciones de políticos para afectar mi reputación. El famoso testigo Monsalvo, puesto preso y condenado por la justicia, secuestro y otros delitos durante el gobierno que presidí, dio la declaración al senador Cepeda
en contra de mi hermano y de mi persona, 14 años después de haber terminado mi periodo como gobernador de Antioquia. En otro proceso dijo que no me conocía y además nada declaró en mi contra. Otro testigo, Alberto Guerrero, alias Pequintá, puesto preso y condenado por la justicia durante el gobierno que presidí, también le declaró al senador Cepeda. Expresó ante la fiscalía que lo que sabía de mí era por rumores que había escuchado. Es evidente la amistad del senador Cepeda con el testigo Monsalve. Por lo menos están en evidencia 7 reuniones entre ambos. Además está probado y no refutado que el senador Cepeda intervino para que al testigo Monsalve no lo trasladara a la cárcel de Valledupar. Prueba de que nunca tuve interés en buscar al testigo Monsalve es que entre 2011, cuando le dio esa declaración al senador Cepeda, y 2018, nadie lo buscó en mi nombre. Cuando en 2018 fue informado de que ese testigo se quejaba de haber mentido contra mi hermano y contra mí, pedí al abogado Cadena que verificara esto. Como lo he dicho a lo largo de estos años, buscar en contra de mi reputación. Es el expresidente Álvaro Uribe ya hablando sobre el tema del fondo, que es el soborno a los testigos y el fraude procesal. Para interceptar mi teléfono. ¿Cómo lo acredita? Que después de que el operador dijo que aparecía la voz mía y no la de la persona cuya interceptación ordenaron, la Corte ordenó que continuara. Esto es premeditación. Unas interceptaciones ilegales a mi teléfono no han tenido ningún efecto frente a los magistrados que las ordenaron y mantuvieron. Todas las pruebas que se recaudaron se enviaban a la Corte, sin modificaciones y sin ediciones. Incluso para que no hubiera modificaciones, se mandaban las que estaban en manuscritos. Sin embargo, la Corte presumió que eso se le mandaba para inducirla a engaño. Siempre pedí la verdad. Nunca pedí mentir ni callar. El pedido de verdad, que obra reiteradamente en las intervenciones, en las comunicaciones ilegalmente interceptadas, llevó a la Corte a presumir que eso era una apariencia de mi parte, una simulación. Este juicio lo adelantan por presunciones políticas, personales, por venganzas políticas, sin pruebas que permitan inferir que yo buscaba sobornar testigos o engañar a la justicia. Jamás se me ocurrió llamar al magistrado Álvaro Hernán Prada, entonces representante a la Cámara, para que me ayudara en este caso. A él lo abordaron en Neiva con una razón del testigo Monsalve. Inclusive en esta etapa, en la actual etapa, mi defensa presentó sábanas de llamadas telefónicas que indignado lo habrían llamado. Jamás he involucrado personas a delinquir, menos a personas de la edad de mis hijos. No conozco a Juan Carlos Sierra, el Tuzo. Lo extradité. Las visitas de Cepeda y Piedad Córdoba a cárcel de Estados Unidos son hechos que han tenido notoriedad. Además, con otros paramilitares que han estado recibiendo esas visitas como Mancuso. También han tenido notoriedad que le preguntaron a los paramilitares extraditados por presuntas relaciones mías con el paramilitarismo. Además, ofrecieron beneficios. ¿Qué diferencia en el tratamiento? A mis acusadores les permiten de todo y a mí me acusan sin pruebas por soborno de testigos y engaño a la justicia. Ha quedado claro en este proceso el origen
de las menciones que han hecho personas sobre el exfiscal Montealegre, cuya rabia política contra mi persona y mi familia también es notoria. Esta manipulación en contra de mi persona da señales de hacer parte de la motivación para un acuerdo de paz total o para una ley de punto final. Entonces, que le perdonen a los delincuentes, como lo hicieron con la FARC, y lo justifiquen con la ficción de perdonar a quienes no hemos delinquido. Con todo esto coincide la traída de Mancuso, a quien yo extradité. Ha sido tanta la manipulación en mi contra que el señor Mancuso no quiso declarar en mi caso, sacando disculpas inaceptables. Tampoco declaró Monsalve ni la supuesta víctima de Yanira. Pero las declaraciones de Monsalve y otros en el juicio contra el doctor Diego Cadena habrían sido más que suficientes para que la Fiscalía desestimara cualquier posibilidad de acusarme. Quieren y necesitan igualar a quien hemos defendido la democracia y la ley con los delincuentes. ¿Dónde están las pruebas contra mi persona? No tienen pruebas para desmentir que el doctor Andrés Arias me dijo en un juzgado de Estados Unidos que en la cárcel donde él se encontraba, personas extraditadas por mi gobierno afirmaban que el caso contra mi hermano era una venganza por la extradición. ¿Acaso yo le inicié el tema al doctor Andrés Arias? No tienen manera de negar que el doctor Abelardo del Espriella, por pedido mío, simplemente confirmó esas versiones con los presos. ¿Acaso yo manipulé al doctor del Espriella? No tienen una sola prueba para decir que yo inicié o manipulé a los presos de Miami. Estas personas, en documento apostillado por el Consulado de Colombia, ofrecieron a la Fiscalía declarar sobre el caso de mi hermano y sobre el asesinato del doctor Álvaro Gómez Hurtado, que está en la impunidad, como también está en la impunidad la financiación de Odebrecht a Santos. Reclamo que esas declaraciones la justicia nunca las recibió. No tienen manera de desmentir que fue Vicky Jaramillo, sin intervención alguna de mi parte, quien me informó sobre el propósito del preso Monsalve de corregir la mentira. Por eso pedí al doctor Cadena la verificación. Para acusarme, ignoran que jamás inicié ni concebí ni ordené ofrecer beneficios a presos, menos para que callaran o mintieran. ¿De dónde sacan que yo determiné, con la ayuda de personas, para que se sobornara a testigos o se engañara a la justicia? Mi único antecedente con Juan Carlos Sierra el Tuzo fue extraditarlo. Según la acusación, en este caso yo habría manipulado a Juan Carlos Sierra o a quienes me informaron sobre sus comentarios de la visita de los doctores Cepeda y Córdoba a la cárcel, donde pidieron información de mis vínculos con los paramilitares y ofrecieron beneficios. Me acusan, a pesar de las reiteradas afirmaciones. Bueno, ahí está Felipe, el expresidente Álvaro Uribe, desde Montería, desde su casa en el Ubérrimo, hablando sobre su proceso. Creo, Felipe, que lo que acaba de decir, ese tema de que lo quieren meter por venganza política, para tramitar la ley de punto final, para meterlo en ese concepto de ley de punto final, esta es la clave de cómo Uribe está interpretando todo lo que le pasa a eso, ¿no? Que es la teoría de muchos, inclusive cercanos en el gobierno, de que hay que promover una ley de punto final también para beneficiar al expresidente Álvaro Uribe. Sí, bueno, primero que hay que decir es que esa ley de punto final no aplicaría en Colombia, no se podría hacer, es imposible, por lo que ya hemos dicho en varias oportunidades, porque tenemos la Corte de Roma, la Corte Internacional de Justicia. Entonces, eso por un lado. Por el otro, pues yo ya claro, lo dije, pero déjenme decir ahí, están moviendo el tema de la creación de lo han llamado así, un tribunal, una corte de cierre, claro, que tramite una ley de punto final. Y ayer se conoció un proyecto de texto
de reforma constitucional que también permite darle el indulto a todos los delincuentes, incluidos los corruptos. Darle el indulto no, que el presidente de la República... Pues, el perdón presidencial. Parecida a la que tiene el presidente de los Estados Unidos. Parecida a la que tiene el presidente de los Estados Unidos. Pero a mí no me cabe la menor duda de que a Mancuso sí lo trajeron para joder al expresidente Uribe. Lo que pasa es que Mancuso, por alguna razón, hasta ahora, ha dicho, no, yo no quiero hablar de Uribe. Y aquí en cuántas oportunidades lo ha dicho Héctor y lo ha dicho Luis Ernesto y tal. ¿Qué nuevo tiene para decir Mancuso? Sí, pero para hablar de la noticia de hoy, que es el llamamiento a juicio del expresidente a propósito de las declaraciones que está dando en este momento, pues yo he hecho mucho de menos una declaración sobre el aspecto central, que es sobre si los hechos, es decir, sobre si la ocurrencia de un posible compra de testigos ocurrió o no. Sobre eso ni una sola palabra en los 20 minutos largos que llevamos oyéndolos, o media hora. Nos podemos quedar... sí, podemos quedarnos después. Sí. Eso lo que pasa es que tiene un problema, y me imagino que es la razón por la cual el presidente no lo menciona, y es que ese es un hecho que está probado, ¿no? Incluso pues la justicia lo ha probado, hay personas condenadas. Está aprobado. A ver, no, para ser, Héctor, para ser pero juicioso. ¿cómo hacemos? ¿Cuál es el turno de la conversación para saber? Está probado, Héctor, está probado que Diego Cadena hizo lo que hizo. Lo que exacto, no, o sea, está probado que en un proceso en el cual se investiga al presidente, haya sido orden de Uribe. Está probado que en un proceso en el que se investiga al presidente Uribe, evidentemente compraron testigos. Eso está probado. Eso no está probado, ¿Quién los compró? Porque, entre otras cosas, ¿Me permite, Diego María Cadena Camila, no ha por sido favor? Condenado. Sí, con mucho gusto, pero permítame hacerle una interpelación. El abogado Diego Cadena no ha sido condenado. No, pero si me permite dar la frase completa y después usted puede decir lo que quiera, pero es que el expresidente Uribe. Esperemos que pase el juicio. Es que así es difícil. Pero hay un hecho que está probado, que incluso lo acepta el propio presidente Uribe, lo acaba de aceptar el abogado Granados. Tal vez María Camila es tal vez la única que todavía cree que eso no ocurrió, porque el propio abogado Granados acaba de decir que el señor Cadena efectivamente hizo unas cosas buenas, malas o regulares, pero que no son responsabilidad del presidente Uribe, pero que los hechos pasaron. Sí, lo que está en de eso no hay duda y nadie lo discute. Ese Uribe es el determinador, que es lo que dice la Fiscalía. Claro, ese es el segundo punto, claro, pero que los hechos pasaron está aprobado. Compártame y está la sentencia aceptado para leerla, porque la verdad no conozco la sentencia que diga que eso pasó. Pero interesante, me gustaría leer la sentencia. Está aceptado incluso por el abogado del presidente Uribe que los hechos ocurrieron. Eso ya no lo niega ni Uribe ni nadie. Entonces, aquí tenemos tres cosas que son distintas. Una, si ocurrió un delito, efectivamente el delito ocurrió. ¿Quiénes son los responsables del delito que ocurrió? Pues eso lo tiene que determinar la justicia. Si fue solo el abogado Cadena y no el presidente. Héctor, Cadena exonera a Uribe. Pero que fue en solo, reiteradas oportunidades. Cadena lo ha dicho muchas veces. Cadena dice, también hay que decirlo, Héctor, fue cosa mía. Claro, es que yo no soy quien para juzgar al presidente Uribe. Pero parece que lo estuviera juzgando. Parece que lo estuviera juzgando ya. Es que como no me han dejado hablar, entonces quizá por eso se da la impresión de eso. Es que hay que porque cada frase que digo se interrumpe. Lo que pasa es que cada frase se interrumpe y eso nos alarga la discusión. Hay un hecho probado, que es que ocurrió un delito de soborno de testigos en favor del presidente Uribe. Eso está probado. Puede ser que alguien haya comprado un testigo y el favorecido, el beneficiario de ese delito, pues no se haya enterado. Puede ser que eso pase. Yo eso no lo niego. Claro que eso puede ocurrir y ojalá eso fuera lo que ocurriera. Yo no quiero que al presidente Uribe lo condenen. A mí me parece que eso es muy malo para la historia de Colombia, muy malo para la legitimidad de las instituciones, etcétera. Yo preferiría que nada de esto que está pasando pasara por la legitimidad de las instituciones de este país. Una persona que fue presidente de Colombia durante 8 años sería mejor que no estuviera en el banquillo de los acusados. Pero está por un delito que nadie discute que ocurrió. Nadie discute que ocurrió. Lo que se discute es quién lo cometió y con qué motivaciones. Ahora,
el presidente Uribe y los defensores del presidente Uribe, y en esto voy a ser muy cortico para permitir la conversación, dicen dos cosas que ya son distintas a si ocurrió el delito o no. Uno, si el proceso que se ha adelantado se ha llevado en la debida forma o no, que es que la interceptación de las comunicaciones se hizo ilegalmente, que es que el juez ha debido declararse impedido, en fin, un montón de cosas que no tienen que ver con la ocurrencia o no del delito, sino con si el procedimiento ha sido correcto o no. Y a eso tiene derecho. Proceso, ¿no? Que tiene todo el mundo derecho. Y eso tiene derecho a alegarlo el presidente, lo cual no quiere decir que el delito no haya ocurrido. No, pero a ver. Y lo tercero, y esta es solo una frase en esto. Señor, pero muy rápido, Héctor, no me diga que no ha hablado, por favor. Por favor, lleva media hora. O sea, aquí el punto no es que si se cometió un delito o no. En Colombia se cometen delitos todos los días. Ahí dejo ahí para que no le moleste. Espéreme, diga su última frase, Héctor, para terminar. No, y la última frase es que lo otro es que los defensores del presidente Uribe se refieren a la reputación personal. El presidente Uribe le ha prestado muchos servicios a la patria y es un hombre pues de la historia de Colombia, etcétera, etcétera, lo cual no quiere decir que no haya ocurrido el delito. 7:36 a.m. María Consuelo, me preguntan aquí algunos oyentes si el abogado de Uribe hizo eso, ¿por qué no está acusado? Les informo, claro que está acusado. Claro que ya aceptó que cometió ese delito y claro que tiene un proceso en el Consejo Superior de la Judicatura. La vida, Felipe, del abogado Diego Cadena, creo que legalmente la vida profesional del abogado Cadena terminó. Tengo la sensación. Claro, pero aquí de lo que se trata no es de Cadena, de lo que se trata es de que al expresidente Álvaro Uribe Vélez, la Fiscalía, y pasemos por alto que cambió diametralmente su posición después de solicitar 2 veces la preclusión, bueno, ahora considera que sí hay razones para llamarlo a juicio, pero ya empieza una nueva etapa, y empieza una nueva etapa en que se debe demostrar en igualdad de condiciones entre la defensa del doctor Álvaro Uribe Vélez y la Fiscalía en igualdad de condiciones ante un juez si hay pruebas para condenarlo o no. Y su presunción de inocencia hasta este momento sigue intacta. No es si se cometió un delito o no, delitos se cometen todos los días. Es si él es el determinador del delito o no. Y Cadena, que fue la persona que supuestamente compró los testigos en este caso, ha dicho reiteradamente que Álvaro Uribe ni lo indujo, ni lo presionó, ni le dio la orden, ni aceptó que él supuestamente comprara los testigos. Entonces, de lo que se trata aquí es de eso, no de saber si el delito se cometió o no en cabeza de otra persona, porque entonces estaríamos hablando de otro juicio. O sea, el juicio acá es si Álvaro Uribe lo compró o no lo compró, y si lo mandó o no lo mandó. Y hasta ahora las pruebas demuestran que no lo hizo. La prueba más grande, el testimonio de Cadena. Entonces yo no sé. Testimonio de Cadena. Claro, testimonio de Cadena en distintas oportunidades. Ha dicho que no lo presionó. Pero no es el presidente Uribe el que se ha reunido con criminales en las cárceles, ¿no? Pero a ver, ¿cómo así que no se trata de que se cometió un delito o no? Entonces, los presidentes en Colombia son los ciudadanos a los que les pasa todo a sus espaldas. Son víctimas de los narcos que les regalan plata o de abogados que manipulan testigos para ayudarles, pero todo a sus espaldas. Pero pobrecitos, realmente. ¿Qué tienen que ver los mafiosos que apoyaron a Petro hace 2 años? Porque hay antecedentes de presidentes que recibieron plata del narcotráfico y el país tuvo que aceptar, entre comillas, que todo fue a sus espaldas. Aquí estamos exactamente ante lo mismo, Néstor, y es un abogado manipula testigos. Hay evidencia de eso, lo reconoce la misma defensa del presidente Uribe aquí, Jaime Granados, que el señor Cadena actuó de manera indebida y lo hizo motu propio seguramente. Claro que esa es la mejor estrategia de defensa, lo hizo así, a espaldas del pobrecito, víctima presidente Uribe que lo contrata para hacer eso. Realmente no seamos tan ingenuos. Sí. Pero eso en qué inculpa al presidente si Cadena ha dicho que no. Es que aquí lo importante es no irse por las ramas. No, es que aquí toman los testimonios con beneficio de inventario para poder joder a Uribe. No es irse por las ramas. Entonces, yo sí sugiero dejar el prejuicio político a un lado. Sí. Bueno, Felipe. Pero a ver, ¿de qué prejuicio político estamos hablando? A ver, Néstor, permítame, prejuicio político, si la Corte Suprema de Justicia, nuestra máxima instancia de lo penal,
María Consuelo Néstor. tiene razón en una cosa. Usted me dice, Cadena, es decir, todos están diciendo que Cadena fue a las cárceles a comprar a Monsalve y a comprar a Sier. De acuerdo. Fue a las cárceles y ofreció ayudas dádivas humanitarias, que fue todo plata, eso, billete acuerdo, para que ellos rindieran una declaración. El mismo Cadena dice, eso no fue ni pedido ni autorizado por el expresidente Álvaro Uribe. Esa es la defensa, claro, pero permítanme, Néstor, si aquí hay un prejuicio político... Lo dice el mismo Cadena. Mire, Néstor, si aquí hay un prejuicio político es de quienes desconocen que la máxima instancia de la justicia en Colombia, penal, la Corte Suprema ordenó detener a Uribe porque había pruebas suficientes, que 2 juezas de la República totalmente distintas, independientes, hicieron lo mismo, que la actual Fiscalía lo está haciendo lo mismo. Bueno, pero solo Barbosa no y prueba, Jaimes no lo vieron. Pero eso no Entonces prueba el prejuicio que Uribe sea político está culpable. ahí, Lo en lamento, desconocer la eso acción de no la prueba que justicia. Uribe sea culpable. Luis Ernesto. Todo Pero lo contrario. hablar de culpabilidad Pero aquí, pues para eso es el juicio. Y la presunción de Exacto, la inocencia, presunción de Luis inocencia. Ernesto, ¿dónde queda? A ver, Felipe, hoy hay que admitir que el round es en contra del expresidente Álvaro Uribe, porque la Fiscalía por primera vez lo acusa, es cierto, pero que la Fiscalía, también es cierto, Felipe, que la Fiscalía acuse, no quiere decir que sea culpable. Y tiene que demostrarlo. Claro, tiene que vencerlo en juicio. Tiene que Y ahora probarlo. pudimos escuchar el juicio es para eso, para que el expresidente Uribe también se defienda, y señor. el sano juicio de la juez tendrá que hacer la valoración probatoria. Hasta María ahora Consuelo, pero eso los no ha colombianos pasado. tenemos que saber que el juicio no ha avanzado porque a pesar de que la Corte Suprema ya había adelantado una parte muy importante, llegó un fiscal a absolver al expresidente Uribe. Llegó un fiscal, hubo toda una maniobra jurídica de renunciar al Senado, de cambiar de juez natural. Ah, qué bonito. Entonces lo que ha habido es maniobras dilatorias y ya sabemos por qué esas maniobras dilatorias, porque están apuntándole se llama derecho no a la a que el defensa, presidente sea no maniobras inocente, dilatorias. sino derecho que a la sea defensa, y exonerado existe en la o por Constitución vencimiento de colombiana. términos, Los escucho. o que sea exonerado por vencimiento de términos o porque no se cumple con el debido Como fue proceso. exonerado el presidente Gustavo Petro en la Era Corte más o Suprema. menos Claro, previsible igual de mal. el calentamiento Igual de de mal, los es que años. aquí, Pero asumir- aquí el sesgo político no puede Pero a ver, desconocer la labor Luis de la Ernesto, justicia. con respeto, como que como 3 dices tú jueces que nos de la tuteas, República, ¿no? que la Corte Asumir Suprema que de la Justicia, Barbosa 2 llegó a jueces absolver a independientes, Uribe es asumir irrespetuosamente que la doctora Camargo llegó a condenarlo. Sí, en esa, Felipe, me parece. A que mí me usted da tiene- mucha pena contigo, eso- porque como por usted eso- a veces nos tutea, ¿no? Por eso le estoy Entonces, diciendo, como Felipe, Barbosa llegó a asumir, esta entonces la decisión- doctora Luz Adriana Camargo, a quien no conozco y de quien tengo muy buen concepto, llegó a condenarlo. Esta decisión la toma un es que esas son, fiscal. esas son Luis Ernesto, presunciones de esta derecho, decisión ¿no? de hoy la toma un fiscal, el doctor Villarreal, que llegó en enero pasado. Ese doctor Villarreal, fiscal ante la Corte Suprema de Justicia, llegó allí encargado por Barbosa, no por la doctora Camargo. Pero esa presunción no se puede dar porque la actual fiscal no era subalterna del presidente. Pero aquí no hay nada nuevo y hablar de culpabilidad, pues para eso es el juicio, no es A ver, escenario. Álvaro, su opinión. Pero aquí no hay nada nuevo. No es inédito el juicio, ni el problema penal del expresidente, ni la disculpa. Lo mismo está pasando en otras partes de América Latina. Bolsonaro y Fujimori de la derecha populista en Brasil y Perú, y Castillo del populismo de izquierda en Perú. Hasta en Estados Unidos. Trump también tiene estos problemas judiciales. Esto es nuevo en el mundo. Antes los presidentes no terminaban en esto. Es el mismo problema de Uribe que ha tenido varias veces. Por eso hay varios ministros, exministros y exdirectores de departamento de su gobierno que están en la cárcel. Está acusado de delitos probados cometidos por subalternos o contratistas cercanos al expresidente para beneficiar al expresidente, porque no eran delitos cometidos para hacerle daño, sino para hacerle bien. Y la defensa de Uribe es la misma, que fue a sus espaldas, que lo persiguen. Lo mismo dice Bolsonaro, Fujimori, Trump. Entonces, la verdad es que ahorita sí va a haber un juicio, porque no hemos podido, por dilaciones, llegar a un juicio donde se van a mirar las pruebas, donde el expresidente se puede defender. Debería renunciar a la prescripción, porque si, como se ha demorado 5 años esto, si no se termina el juicio, pues ganar por dilación sería dijo ante eso decente para el presidente. Álvaro dijo ante eso, el abogado Néstor. Granados esta mañana, no van a renunciar a ninguno de los derechos, y la prescripción también, por otro lado, es un derecho en este caso para el acusado. 7:45 minutos para quienes quieran opinar. Era, Felipe, más o menos predecible el calentamiento de ánimos
porque nos estamos metiendo el tema, el hombre vinculado, el hombre sentado en el banquillo de los acusados desde hoy, es nada más y nada menos que Álvaro Uribe. La cuenta Blue Radio Com, mi cuenta Néstor Morales C, para quienes quieran opinar. Estamos en el canal de YouTube, estamos en plataformas, en redes sociales y transmitiendo en streaming. Ya terminó la intervención de esta mañana, duró 23 minutos, del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Señor Daniel. Néstor, yo déjeme preguntarle o decir que he confundido con la interpretación que hace Héctor, que es el abogado que conoce principalmente estos temas en la mesa. La línea de Héctor fue: el abogado Granados, el abogado Álvaro Uribe, nos dice que hay unos vicios de trámite, hay una interceptación ilegal al teléfono de Álvaro Uribe, hay una manifestación de los magistrados que acusaban y investigaban a Álvaro Uribe en contra del expresidente que no podían haber hecho, porque eso sesgaba su posición, pero sí se cometió un delito. Y ahí viene en lo que yo quedo confundido, y se presume que ese delito sí lo cometió el presidente Uribe. No, la presunción de inocencia, la presunción es al contrario, es presunción de inocencia. Y hasta que no sea vencido en juicio el presidente Uribe, por ahora hay que creerle lo que el mismo implicado en esa manipulación de testigos ha dicho. El presidente Uribe no tiene nada que ver, hasta que la Corte Suprema no le demuestre lo contrario. No se cometió un delito, entonces lo cometió Uribe porque él era el apoderado, Cadena era su apoderado. Entonces quedé sorprendido porque la presunción de inocencia parecía hacerse selectivamente con unos y no con otros, ¿no? Sí, bueno. Si entendió eso yo me expresé mal. Traté de decir lo contrario. Traté de decir, hay un hecho que está probado, que es la ocurrencia de un delito que favorece al expresidente Uribe, lo cual no indica que necesariamente él lo haya cometido, pero claro que, por supuesto, pues lo tiene en esta circunstancia de estar dando unas explicaciones de cómo ocurrió un delito que lo favorece a él y, sin embargo, él no estuvo implicado. Él está tratando de probar que no estuvo implicado. Hay unas pruebas que parecen demostrar lo contrario. Está la declaración del señor Cadena, que no es, por supuesto, la única prueba en la que dice que él no estuvo implicado, y eso lo tendrá que resolver el juez, Es que a mí aquí, al contrario, Daniel, y me excuso si fue que me expresé mal y se entendió lo que usted dijo, que por supuesto no lo hubiera podido decir yo, pero lo dije seguramente mal. Me parece que este sería un gran ejemplo para hacer un acuerdo sobre dos cosas que me parecen fundamentales y para cumplirlas siempre, no cuando tengamos, afectos personales o políticos con una persona implicada, que es, primero, no condenar o absolver prematuramente, porque esa es una tarea que tienen que hacer los jueces. En ese estoy de acuerdo. Entonces, decir que es inocente es igual de mal que decir que es culpable. No, bueno, no. Ambas se llama presunción de inocencia. Ambas cosas están mal. Se llama presunción de inocencia. Pero ambas cosas están mal. ¿La presunción de inocencia está mal? No importa si no queremos hacer ese acuerdo, María Consuelo, no importa. Pero es que la presunción de inocencia es un principio del derecho. Yo quisiera que los demás lo aceptaran, pero pues si no estamos dispuestos a aceptarlo, la presunción de inocencia la tienen que aplicar los jueces. Yo puedo tener la convicción. No presumimos la inocencia de Uribe, no presumimos la inocencia. Yo puedo tener la presunción de inocencia le aplica a los jueces. Yo puedo tener la convicción de que una persona cometió un delito, como por ejemplo. Es un principio del derecho la presunción de inocencia. ¿Cómo va a decir que es solo para los jueces? Como por ejemplo, yo tengo la convicción de que el señor Diego Cadena cometió el delito. El señor no ha sido condenado. Yo tengo la convicción de que el señor es un delincuente. Yo tengo la convicción de que el señor es un delincuente. Condenado, es inocente hasta ahora. Y esa es mi opinión. Sin embargo, pues a mí me parece que, por eso decía, sería bueno hacer un acuerdo para que dejáramos que esa tarea la hicieran los jueces, la de condenar o la de absolver, porque yo he oído aquí condenar, todos los días condenar al presidente Petro, por ejemplo, a quien le dicen que recibió dineros ilegales de su campaña sin esperar a que haya ningún proceso. Ese principio de inocencia, ese principio de presunción de inocencia que tanto están replicando aquí, pues no lo aplican. Yo por lo menos es mi deber ético, además como profesor de Derecho,
cumplirlo a rajatabla. Pero pensar que la presunción de inocencia no existe, eso sí me parece revolucionario. Ni condenar ni absolver prematuramente. Y lo otro que me parece, pero la presunción de inocencia es un principio del derecho penal. Y en eso todavía soy más estricto, es no desprestigiar a los jueces. Porque ese tema de que para defender a una persona lo que nos dediquemos a decir es que los jueces son unos delincuentes que prevarican todo el tiempo, le hace un daño a este país enorme. El presidente Uribe en este proceso judicialmente va perdiendo 5-0. Perdió en la Corte Suprema de Justicia, perdió en la Corte Constitucional, perdió en un juzgado, perdió en otro juzgado, perdió en el Tribunal Superior de Bogotá, ha perdido en 5 instancias judiciales pero distintas. Entonces, comillas, en dejemos este mismo que los jueces proceso. hagan la presunción de inocencia. Y el presidente Uribe, presidente Uribe, entonces en su respuesta se limita a decir que esos jueces son los delincuentes, que los de la Corte Suprema los persiguen, que el de la Corte Constitucional no sé qué, que los jueces tal, que hagamos la un cosa pacto para no penal, respetar el artículo ahora. 29 de la Constitución, que es el que habla de la presunción de inocencia. Eso me parece revolucionario para un profesor de Derecho, decir que no respetemos la Constitución y que supongamos que no se deje inocente cuando existe un artículo en nuestra Constitución que lo está salvaguardando como un principio del derecho acogido en nuestro marco de constitucionalidad. Eso sí me parece revolucionario. Son las 7 de la mañana, 59 minutos. Los escucho, 7:51 minutos. Los escucho sobre el caso de Álvaro Uribe. En segundos, el Padre Linero. En segundos, los deportes, aquí en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. El expresidente Uribe amanece convertido en el primer expresidente en la historia de Colombia que será juzgado, que será sentado en el banquillo de los acusados en un juicio que va a ser larguísimo, por supuesto muy mediático, en la justicia penal, en la justicia ordinaria. Después de pedir su preclusión en varias oportunidades, la Fiscalía finalmente cambió su mirada del caso Uribe. Aunque la decisión la tomó el fiscal primero, delegado ante la Corte Suprema, se llama Gilberto Villarreal, que viene de la administración de Francisco Barbosa. Dice el fiscal Villarreal, en su escrito de acusación, que la estrategia del abogado de Uribe, que era Diego Cadena, para cambiar los testimonios de 2 exparamilitares, Juan Guillermo Monsalve y Pablo Hernán Sierra, fue una estrategia apoyada consciente, deliberada y sistemáticamente por el expresidente Uribe, por su partido, que es la razón por la que él va a juicio y se expone a una pena que podría ser de hasta 12 años de cárcel. Los cargos son soborno a testigos y fraude procesal. En el fondo está la vinculación o la presunta vinculación, que es lo que dicen los testigos, de Uribe con los paramilitares en Antioquia en los años 90. Lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. Este podcast es impulsado por porquequieroestarbien.com, el programa de salud mental de la Fundación Santo Domingo. La producción es de La No Ficción y Boombox de Caracol Televisión. Encuentre todos los episodios del podcast en boombox.com o en su plataforma de audio favorita. Boombox Podcast, un mundo por escuchar. Boombox.
el presidente colombiano Gustavo Petro y su par venezolano Nicolás Maduro, ambos reunidos en las últimas horas en Caracas, hablando de paz, elecciones, seguridad y cooperación económica, y en este último asunto abriendo y agitando el debate sobre la posible compra de gas de Colombia a Venezuela, usando el gasoducto binacional Antonio Ricaurte, abandonado hace casi una década, pero con más de 220 kilómetros, de los cuales la mayoría se encuentra en territorio venezolano. El padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 7 de la mañana, 56 minutos. La felicidad depende de la calidad de las relaciones interpersonales que se tienen. No se puede pretender ser feliz si la vida está cargada de odio, de ansias de venganza, de desconfianza y de envidia por los demás. Lo cual significa que en todas las dimensiones de la vida hay que cuidar los vínculos que establecemos. Y cuidarlos significa por lo menos 3 actitudes concretas. La primera es respeto. Es decir, reconocer las diferencias y entender que en ellas no nos hacen superior o inferiores a los otros, ni superiores ni inferiores. Es reconocer a los otros tan valiosos como nosotros lo somos. Cuando pretendo obligar al otro a que piense como yo, lo único que consigo es agriar la relación y generar conflictos innecesarios. La segunda, expresar lo que valoramos de esas personas. A veces creemos que no hay necesidad de hacer explícito el afecto, el reconocimiento de los otros, lo cual es un error, ya que los vínculos se alimentan de esas manifestaciones de afecto, de solidaridad. Se requiere hacerle sentir al otro que sabemos de su importancia en nuestra vida y de lo que aporta a nuestro proyecto. Hay que evitar que la soberbia nos haga creer que podemos solos y que los otros pueden no estar. La tercera es ser honestos y decir, mirando a los ojos, lo que creemos está mal y no hacerlo ahí bajo cuerda. Hacerlo sin insultos, sin generalizaciones, sin creer que hacer al otro culpable nos hace más efectivos en la búsqueda de nuestros objetivos. No hay que ser lambones ni destructores con aquellos con los que estamos vinculados afectiva, laboral o fraternalmente. Tampoco dejarse llevar por el impulso de la ira y desbaratar las redes que hemos establecido con los demás. Eso se tiene que aplicar en todas las dimensiones de la vida, la pareja, la familia, la política, la laboral. Sin buenos vínculos, por muy genio que tú seas, no vas a ser feliz, ni vas a lograr tus objetivos personales, así sean muy trascendentales. Cuidar los vínculos es ser humilde en reconocer que solo no podemos. Estás escuchando Blue Radio. La Fiscalía da un viraje, es un giro de 180 grados, en su postura que antes era en favor de Uribe y ahora en contra de Uribe, porque los jueces en 2 oportunidades, un juez del circuito, un juez del Tribunal de Bogotá, no aceptaron que hubiese preclusión, que en la práctica era el fallo en favor de Uribe. Así que este entramado tiene muchas piezas, muchas interpretaciones políticas, por eso es la noticia del día. En un llamado a juicio va este caso que en realidad comenzó en el año 2012, cuando Álvaro Uribe denunció al senador Iván Cepeda, en ese caso por manipulación de testigos. En la época en la que Cepeda, decía Uribe, recorría cárceles buscando testimonios. Cepeda pasó de denunciado a denunciante, hubo debates parlamentarios, han sido viejos enemigos políticos. Este round lo gana Iván Cepeda, los papeles se voltearon allí, como se le volteó al expresidente Uribe, que inclusive, producto de este caso, renunció a su condición de senador, al fuero que tenía cobijado en la Corte Suprema de Justicia, se fue a la justicia ordinaria y ahora tendrá que sentarse allí en el banquillo de los acusados. El alcalde Galán está informando que hay 18 capturas de delincuentes, la mayoría de ellos del Tren de Aragua. Se trata de operativos que iniciaron alrededor de la 1 de la mañana, concretamente en Usme, en Ciudad Bolívar, y donde se han encontrado un incremento en delitos como el tráfico de estupefacientes. De momento, Néstor, como usted dice, ya son 18 las capturas, pero esta cifra puede aumentar por un operativo que se desarrolla en este momento en la localidad de Suba. La Policía Metropolitana de Bogotá ha confirmado la captura de 3 presuntos integrantes del Tren de Aragua y durante ese operativo...
Son las 8 de la mañana en punto, momento para hablar de deportes, para hablar de Libertadores. El empate de Junior 1-1 frente a Universitario de Perú. Mané Díaz, el papá de Lucho Díaz en la tribuna, toda una sensación. Le echaban un ojito a la cancha y otro a la foto con el Mane para disfrutar en medio de esta noche de Copa. Deiber Caicedo, autor del gol del Junior. Aldo Corso marcó para Universitario, que se fue arriba. Bueno, el panorama del grupo tiene a Junior con 4 puntos y Universitario de Perú con 4 al tope, al mando. Liga de Quito aún no suma, al igual que Botafogo de Brasil. En Copa figura también John Arias con Fluminense, ganó 2-1 ante Colo Colo, fue asistente para gol de Marquinhos y una calificación altísima de 8 puntos para el motorcito colombiano. Y otro que brilló en Copa fue Edwin Cetré. El colombiano marcó el gol para la victoria de Estudiantes de La Plata 2-1 frente al The Strongers de Bolivia. Por Champions, lo de Madrid City, Foden versus Valverde, galería de golazos, un partido inolvidable. La serie se definirá en Inglaterra. Y del Arsenal Bayern Múnich, más allá del 2-2, el penalti insólito no sancionado. Fue saque de arquero de raya el Arsenal, la tomó su compañero Gabriel con las manos, pensaba que no estaba en juego, y sí estaba en juego. El árbitro sueco Glenn Nyberg no lo determinó así, ni el VAR lo corrigió. Al final Tuchel, el técnico del Bayern, dijo en conferencia